siento un miembro integrante de CECIMEX, porque aún antes del nacimiento de la fundación del CECIMEX, venimos participando en las actividades y acompañando los eventos, a veces apasionantes, ¿no?, que ocurren dentro de esta aula. Pero hoy es la primera vez que participo en la forma de como exponente. De antemano les pido, si algún un tropiezo por idioma, por algunas cosas, ¿no?, ustedes saben perdonar. Entonces, hoy el tema que me dio CECIMEX o doctor Dussel es los medios de comunicación en la relación Chino-México, una perspectiva china. Para abordar bien el tópico, me permite dar un panorama de los medios de comunicación en mi país. Porque los chinos siempre tienen un sentido de historia, ¿no? Porque dicen que la vida no reflexionada no es real. Hay que pensar sobre el pasado, el presente y el futuro. Entonces, hay que continuar la cosa, no puede cortar, ¿no? Ahora vamos a la breve historia, ¿no? Y sabemos que la imprenta es uno de los inventos más relevantes que contribuyeron los chinos a la civilización humana, ¿no? Pero sabemos que por pocos, a lo mejor es una noticia, que la dinastía Tang, es una de las dinastías feudales en China, entre los años 618 y 907, ya comenzó a circular hacia el año 887 un periódico royal. O sea, se considera que el primer periódico que apareció en China en los años 8807. Y después la dinastía Song, que sigue, que es la dinastía duró como entre 618 y 907. No, perdón, la dinastía Song duró entre 960 y 1277. Ahí circulaba un periódico, tipo periódico, no sé de qué tamaño, pero extraoficial, ya no es de la royal, ya apareció una publicación en nivel popular, no oficial, ¿no? Y en la época contemporánea, y hablando ya o sea, en los últimos 100 años por ahí, en septiembre de 1822 comenzó a circular en Macao un diario en portugués, porque los portugueses tomaron Macao como una entrada para China, ¿no? Entonces devolvió a China hasta hace pocos años, el año 2000. Entonces apareció el primer periódico extranjero en portugués, de los portugueses, ¿no? Y en agosto de 1833, un misionero occidental fundó en Guangzhou, la ciudad sureña pegada a Hong Kong, muchos de ustedes lo conocen, Guangzhou, el primer periódico en chino de los tiempos modernos, ¿no? Ahí en la gráfica ustedes pueden ver los dos periódicos, uno en Macao, el otro en Guangzhou. La primera estación, ya tocamos a otro medio de otra forma, ¿no? La primera estación de radio inició su programa en enero de 1923, a principios del siglo pasado, a menos de 100 años de aquí para atrás, ¿no? Apareció en Shanghai, es de propiedad de un norteamericano. Y 3 años después, o sea, en el año 1926, una emisora china se fundó en la ciudad Harbin, en el noreste de China, ya muy norte, en la frontera con Rusia. Entonces se considera como las primeras emisoras de radio en China. Y la situación general es así. O sea, en los tiempos de la dinastía Qing, o sea, la dinastía Qing es la última de entre tantas dinastías feudales, que se derrumbió en 1911.
de ser circulaba en los últimos tiempos de la dinastía Qing, o sea, a principios del siglo pasado, a fines del otro siglo, circulaba en China como unos 100 periódicos, unos 100. De los 100 que existentes, más de 50 eran administrados por la iglesia. Creo que fue por los misioneros, los pastores, ¿no? Creo que ellos fundaron periódicos. Y otros 20 tantos pertenecen a los comerciantes extranjeros. Entonces ya acumulan como 70 o 70%. Y de los restantes, unos con acciones de extranjeros y otros con extranjeros como presidente de la junta directiva, cosas así. También tiene intervención de empresas extranjeras, ¿no? Solo existían 10 periódicos que eran de propiedad de chinos, y de los 10 ya fueron cerrados hasta el año 1894, o sea, el año en que comenzó, un año antes de la guerra entre China y Japón en el Mar del Este, ¿no? O sea, ya habían cerrado 5, solo existían 5. Ya puede subir más, ¿sí? Esa es la dinastía Song, que recordamos es el primer periódico no oficial, ¿no? Esto es el resumen de los periódicos que existían en la última etapa de la dinastía Qing. Puede subirse. Ya se ve con estos datos que los medios de difusión masiva estaban controlados por los extranjeros, o sea, de la iglesia o de los comerciantes. En otras palabras, en aquel momento, bajo sistema, nosotros llamamos el sistema social, semifeudal y semicolonial, los chinos no podían ejercer su derecho de expresión a través de los medios de comunicación social. Y por otro lado, aquel entonces, de cada 10 chinos, 9 eran analfabetos, que no saben leer ni escribir. Entonces, por esta masa humana que luchaban por sobrevivir, para sobrevivir, la comunicación mediática aparentemente era un lujo, porque de 10, 9 eran analfabetos, ¿no? Esta es la breve historia de los medios de comunicación. Y ahora paso a ver el estado actual de los medios de comunicación. Actualmente, en China aproximadamente 700.000 personas se dedican al trabajo relacionado con la comunicación social. De este total, unos 150.000 son profesionales de periodismo. O sea que tiene credencial, ¿no?, para ejercer esta profesión. En China, como en cualquier otros países, existen diversos medios de comunicación. Por ejemplo, en China existen agencias de noticias. La más importante, es la agencia Xinhua. Como les estaba explicando el doctor Dussel, este servidor también durante toda la vida, casi toda la vida, trabajé en la agencia Xinhua, que es la fuente indispensable de todos los medios que se nutren de ella en China, ¿no?, que es la agencia de noticias. La agencia fue fundada en 1931 y hoy figura entre las 4 más agencias noticiosas internacionales más poderosas. Se cuentan que entre otras son France Press, AP, Associated Press y Reuters, y Xinhua son las 4 más importantes. La agencia tiene más de 100 sucursales diseminadas en todos los rincones del planeta y transmite 24 horas al día información en 7 idiomas, a saber chino, inglés, español, francés, árabe, portugués y japonés. En América Latina, Xinhua tiene 14 oficinas sucursales y la oficina regional está en México, en la Ciudad de México. Otra agencia de noticias, llamado como Agencia de Noticias de China, su principal objetivo es servir a los chinos en ultramar y compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwán. O sea, dan informaciones más bien sobre China y transmiten chino.
porque los chinos en ultramar tienen su propio periódico. Se calculan que viven fuera de China como 60 millones, entre 40 millones y 60 millones de chinos. Tiene sus medios, tiene televisión, de radio, de periódicos, no se nutre de esta agencia sobre información de China. Y ahora tocamos estaciones televisoras, ¿no? En China la más importante es la CCTV, o sea, con sede en Beijing. Es la estación de televisión estatal. Opera en 18 canales, entre ellos varios especializados, como uno es canal especial de noticias, de noticiero, otra de educación y otra para niños, y uno de los canales música y entretenimiento. Además, tiene canales en inglés, francés y español. Los programas en español ya llegó a México a través de Cablevisión. El canal, en China le llamamos canal 4. No sé aquí en qué canal aparece, pero sí. ¿Canal chino se llama? Y vamos a ver periódicos. Datos, aquí es la imagen de las revistas. Esta es mi revista, China Hoy. Es el que salió ayer. Gracias al trabajo de licenciada Gabriela Cedillo, ella trabajó hasta a las 2 de la madrugada. No ha tenido lo más reciente. Y son otras revistas que se publica por el grupo internacional, el grupo chino de publicación internacional. Estas revistas en lenguas extranjeras. Esta es de la agencia Xinhua. Ahí al lado es del Diario del Pueblo, es uno de los más importantes. Es de la CCTV de la televisión español, ¿no? Hablamos de los periódicos. Como decía, que datos de este año, o sea, a fines de 2006, se editaron en China 1.938 títulos de periódicos de diferentes niveles. O sea, hay unos que circulan a nivel nacional, hay otros de su provincia, inclusive hay otros periódicos chiquitos que nada más en su distrito. Pero como China tiene 1.300 millones, un distrito puede tener millones de personas, ¿no? Entonces hay que calcular así, no es un distrito que tiene 3.000 personas, ya no vale la pena hacer un periódico, ¿no? Cuando tiene 3 millones de personas, entonces ya vale la pena publicar un periódico, ¿no? Y en ese mismo año, o sea, de los 1.938 periódicos, hizo un tiraje total de 42.452 millones de ejemplares. Es muchos ejemplares en total, ¿no? Y de ese total de periódicos, 221 circulan a nivel nacional. O sea que puede llegar a todo el país, en todas las provincias. Y 221 a nivel nacional, en otro 816 a nivel provincial. O sea, de cada provincia puede tener varios periódicos. Además de los periódicos básicamente con noticias, también hay periódicos específicos de temas específicos, por ejemplo, de computadora, de ciencias, hay otros académicos sobre historia, sobre situación internacional, análisis, ¿no? También de estos periódicos. Y el periódico más influyente es el Diario del Pueblo, que, bueno, ya después veremos, ¿sí? Que es el órgano del Partido Comunista de China. Tiene una cobertura sobre todo el país, porque las células del partido tienen que hacer la suscripción, por eso tiene una venta muy grande. Pero el periódico, hay un tabloide, se llama Informaciones de Referencia, editado por la agencia Xinhua, es el mayor tiraje, de unos 3 millones de ejemplares. Ese periódico acogido porque es un periódico que reproduce literalmente las informaciones sin ningún comentario o sin ninguna redacción de las informaciones que vienen de afuera. Por ejemplo, publica las notas de France Press, de Reuters, de AP,
o inclusive reproduce comentarios de Proceso. Yo he leído de Proceso, de otros periódicos mexicanos, porque lo traducen directamente, sin ninguna modificación. Por eso la gente ya tiene acceso a tener información directa de lo que, cómo hablan los mexicanos, cómo hablan los americanos sobre un tema. Entonces ese periódico es muy acogido y se vende mucho. También se han editado en China varios periódicos en idiomas extranjeros. El más famoso es el China Daily, que los que han viajado a lo mejor lo conocen, ¿no? Está en inglés, ya tiene 26 años, están en circulación. También tiene un periódico chino que es famoso, se llama Wenhui, que tiene sede en Shanghai. Wenhui literalmente en chino quiere decir convergencia cultural. Aparentemente está dedicado a la intelectualidad. Ellos tienen un corresponsal aquí en México desde hace mucho tiempo. Y hoy el corresponsal se fue de vacaciones, hoy no puede venir. Y la corresponsal del Diario del Pueblo no vino, a lo mejor está durmiendo, trabaja mucho de noche. Y ahora vamos a ver revistas. En el año 2006 se editaron en el país 9.464 títulos de revistas. 9.464 títulos de revistas, con un total de impresión de tiraje de 2.852 millones de ejemplares. O sea, 2.852 millones de ejemplares. Además de las publicaciones en chino, se editan también revistas en lenguas extranjeras a cargo del Grupo de Publicación Internacional de China, a que pertenece la revista China Hoy. De esta forma, no puedo omitir la revista China Hoy, ¿no? Desde que este servidor es director para América Latina. Ahí. De ese grupo publican, además de China Hoy, otros periódicos, como el famoso Beijing Informa. Ahora ahora sale nada más en inglés, francés, español ya por internet, ya no se edita en español, Beijing Informa. También la China se llama China Popular, otra revista que se edita en chino, en español, en chino, sí. En China Hoy es fundada en 1952. En septiembre celebramos el 55 aniversario de su fundación. Ahora se edita en 5 idiomas: chino, inglés, árabe, francés y español. Aquí tenemos la presencia de la licenciada Guolin Xia, ahora es la secretaria de prensa de la embajada. Ella fue, antes de venir a la embajada, fue directora de la sección español de la revista China Hoy, la licenciada Guolin Xia, sí, que nos acompaña hoy aquí con su presencia. Sí. Y China Hoy se publica en chino, inglés, árabe, francés y español. Es la única revista publicada por China en español y es considerado como una ventana para conocer el país, su cultura, su tradición, su progreso económico y la vida del pueblo, entre otros temas. Es una cuña comercial, ¿no? Ahora vamos a hablar de radio. Y de radio hay innumerables estaciones de radio en el país. La China Radio Internacional debe ser la más importante para los oyentes del exterior de los 5 continentes. La emisora transmite en 38 lenguas extranjeras en programas noticieros y sobre temas especiales. Esta radio sí es la unidad en China que cuenta con más extranjeros que trabajan ahí. Por ejemplo, ellos inclusive tienen programas en idiomas como Swahili, que se habla en Tanzania,
y otros idiomas Sangaro de Sri Lanka. Hay muchos idiomas que raras veces uno se escucha, no entiende de dónde habla, pero ellos sí tienen. Entonces tiene en total 38 lenguas en transmisión. Ahora vamos a hablar del Internet. La Internet estableció una plataforma completamente abierta para la intercomunicación, ¿no? El sistema desde que apareció se ha venido expandiéndose con una velocidad imaginable. En tan solo unos 10 años se ha formado un gran contingente de internautas. Hasta fines del primer trimestre de este año, China ya tiene 144 millones. 144 millones, ahora debe ser más, ¿no? 144 millones de internautas hasta fines del primer trimestre de este año. Estas personas navegan frecuentemente en la Internet. 2/3 de ellos son usuarios de banda ancha, con un promedio de 16.5 horas por semana. 16.5 horas por semana. No sé, aquí en la universidad los estudiantes cuántas horas están en la Internet, ¿no? Pueden estar más o menos, ¿no? Se espera que hacia el año 2010, o sea, de aquí a 3 años, el número de internautas llega a 200 millones de personas en China. En el país existe cerca de 800,000 sitios, portales, y lógicamente todos los medios informativos tienen su propio portal, ¿no? Simultáneamente, Xinhua ya comenzó desde hace varios años el servicio de breve noticias a través de teléfonos celulares. O sea, le manda una palabra que lo que está informando, ¿no? Entonces vamos a ver los sitios portales de cada uno de los medios más importantes. Aquí están. La primera centro de información de Internet de China, aquí es la primera, pertenece al grupo chino de publicación internacional, a que pertenece la revista China Hoy. La segunda es de la agencia de noticias Xinhua, y no aparece, este es del Diario del Pueblo, es el diario más importante de China, y este es la radio internacional. Y por aquí es de la televisión, CCTV, China Central Television, ¿no? Es así, es una abreviatura en inglés. Y todos estos portales pueden entrar en español. Si ustedes interesan, puede entrar en español. Ahora vamos a la tercera parte sobre relaciones internacionales. China es uno de los centros de enfoque para el interés general de la comunidad internacional y es un tema diario para los medios de comunicación. Y se dice que se habla 4 veces al día, ¿no?, sobre China, y todos los periódicos y todos los días aparecen el nombre de China, a las buenas o a las malas, ¿no? Con el avance del proceso de la apertura y la reforma de China, se abre gradualmente a la prensa y publicidad, a publicaciones internacionales. Actualmente casi todas las grandes agencias noticiosas, periódicos, revistas extranjeras tienen en China oficinas sucursales o corresponsales permanentes. Y, por ejemplo, las grandes agencias France Press, Reuters, AP, y de la Rusia, de Japón, de todos tiene su corresponsal y oficina. EFE también tiene su oficina en Pekín. Y para los eventos, o sea, eventualmente se concentran más periodistas. Se dice que el próximo año para las Olimpiadas, van a 30,000 hombres de prensa para cubrir las Olimpiadas en Pekín. Sí. China importa unos 10,000 títulos de revistas extranjeros
No, esto no es correcto. O sea, corrijo, actualmente en China 54 revistas de coproducción china extranjera circulan en el país. Aquí aparecen francesas, americanas y también de Japón, en total 54 revistas. Y ahora vamos a hablar específicamente sobre relaciones del medio de comunicación con México. México es el primer país latino, es el primer país latinoamericano que entabló contactos culturales y que realiza intercambios culturales más frecuentes con China. Esto lo dice un libro recién publicado en China con motivo del 35 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Ahí es el comentario, dice: México es el primer país latinoamericano que entabló contactos culturales y que realiza intercambios culturales más frecuentes con China. Las relaciones entre China y México ocupan un lugar muy especial en la diplomacia china respecto a su propósito de desarrollar y fortalecer las relaciones latinoamericanas. O sea, dentro del conjunto de relaciones entre China y América Latina, México ocupa un lugar muy destacado. Dentro de este gran marco, ¿no?, los medios de comunicación chinos toman como prioridad estrechar vínculos con los colegas mexicanos. México es el país latinoamericano donde más medios chinos tiene su representación. Esto es cierto porque yo he trabajado en Argentina, en Brasil, los países que tienen más influencia en Sudamérica, no tiene tantos medios chinos. Brasil solo tiene la agencia Diario del Pueblo y otro diario local. No obstante, en México tenemos la revista China Hoy, tenemos la agencia de noticias Xinhua, tenemos el Diario del Pueblo, tenemos Diario Benhui, tenemos a la Radio Internacional, por lo menos tenemos cinco medios chinos. La oficina sucursal de la agencia Xinhua se abrió en el año 1973, o sea, viene con la embajada china. En el año 1985 se estableció su oficina regional para América Latina, bajo cuyo mando operan 14 oficinas en la región. Esto, como yo trabajé en Xinhua, yo le puedo explicar un poco más. Y con la diferencia del horario, entonces ahora China están durmiendo. Entonces, de las 14 oficinas que mandan información, convergen en México para redactar y mandar al aire de nuevo. Entonces, ahí para mantener el trabajo de 24 horas continuas de la agencia. Entonces ahí funciona la oficina de regional en la América Latina de la agencia. El Diario del Pueblo, la Radio Internacional, el Diario Benhui, tiene sus corresponsales permanentes. La China Hoy se estableció en octubre de 2004. Vamos a pasar a la otra, del señor de siempre. Sí. Bueno, y de parte de México tenemos aquí Reforma, que tiene su corresponsal, Pilar Jiménez. De vez en cuando podemos leer su reportaje, sus noticias que mandan desde China. Últimamente ella escribió varias notas sobre Hoy no circula en Beijing. Eso es muy interesante y después voy a tocar este tema. Y de este lado es el logo de Notimex. Notimex es el medio que tiene más relación con medio chino, porque tiene convenio de cooperación con Xinhua, también tiene convenio de cooperación con China Hoy, o sea, intercambio de notas, de servicios. Y hace unos años Notimex también tenía un corresponsal en China,
pero hoy ya no, a lo mejor en el futuro vuelve a mandar. También los directores, yo creo que cada uno de los directores de Notimex, lo que conozco como Jorge Medina Viedo y el licenciado Enrique Aranda, estuvieron en China siendo director de Notimex. Aquí tenemos una foto, esta foto muy importante, tomada en enero de 1964, ya hace más de 33 años. Es el primer ministro Zhou Enlai, conversa con el doctor Mario Monteforte Toledo. Aquel entonces era editor de la revista Siempre. Es una foto, yo no tengo otra más, de más antigüedad, ¿no? No sé si usted conoce al doctor Mario Monteforte, ¿no? Hace 34 años. ¿no? Es un registro un importante intercambio o la visita de representantes de medios de comunicación de México a China. También tenemos registro de la visita del señor Julio Scherer, periodista y escritor. Cuando él visitó a China, yo ya comencé a trabajar como periodista, porque él fue atendido por la agencia Xinhua. Los amigos que lo acompañaron me contó una anécdota. Él quería ver al primer ministro Zhou Enlai, como el que recibió al doctor Mario Monteforte, pero por razones de su trabajo, el primer ministro Zhou Enlai no podía atenderlo. Entonces le pidió disculpa que el señor Scherer se declaró en huelga de hambre en el hotel. Y esta presión sirvió. Y después el primer ministro lo recibió. Entonces tuvieron una entrevista muy importante. Me decían que se publicó en primera plana del Excelsior. Es una anécdota. Es muy interesante. Sí. ¿Eso qué es? También cabe mencionar que el grupo el grupo de primera plana es el grupo que agrupa a los élites de los hombres de prensa de México. Ellos tienen un acuerdo de cooperación con la Asociación Nacional de Periodistas de China. Según este acuerdo, tiene un intercambio de visitas de sus miembros asociados. Y este acuerdo ya tiene más de 10 años, ¿no? Entonces, cada año va un grupo de mexicanos y viene un grupo de chinos. Entonces, el club de primera plana ha servido de un puente de intercambio muy importante entre los periodistas chinos y mexicanos. ¿sí? Para los chinos, México es el país más conocido de América Latina. Esto se debe, en cierto sentido, a una gran labor de divulgación de los periodistas chinos acreditados en México. Y viceversa, también de los esfuerzos de la prensa mexicana. Los chinos también, o los mexicanos también pueden tener nuevas ideas, captar la nueva imagen de una China en transformación y en desarrollo. Por ejemplo, voy a dar una cifra para ver cómo trabajan los periodistas chinos. La agencia Xinhua manda por mes entre 140 y 150 notas sobre México, para que los chinos también, desde luego, transmiten en su línea de servicio exterior, ¿no? Entonces mantiene, o sea, a los chinos lo que ocurre en México. Por ejemplo, en la noche del martes, yo me desperté con el terremoto. Entonces en la mañana, no es terremoto, es
Un temblor, sí, perdón. Un temblor. Entonces en la mañana cuando fui a la oficina, entré en el internet, ya vi en chino, ya está la información de la radio internacional, dice que hubo un temblor en México a la medianoche, de qué hora, y después de 5.4, ¿no? El grado Richter. Ya está, los chinos están informando. Ayer hablé con mi esposa, ella me dijo que mi suegra, mamá de ella, dice, está preocupada por ti. Yo, ¿por qué? Dice que está inundación, está temblor, cosas así. Una vieja de 90 años. De 90 años, ella sabe lo que está pasando en México. Entonces se preocupa por su yerno. Entonces yo tengo este ejemplo para que sepan que los chinos están informados de lo que pasa en México. Bueno, por última parte, vamos a dejar unas observaciones muy personales mías sobre el papel que deben jugar los medios en sí o en las relaciones bilaterales, ¿no? Como le presentó el doctor Dussel, yo soy un periodista práctico y empírico, ¿no? Y frente a al rápido desenvolvimiento de las teorías prácticas de la profesión, tengo miedo de que me tildan como dinosaurio, ¿no? Ya no alcanzo las nuevas teorías que se desenvuelven rápidamente. No obstante, creo que la prensa tiene 3 funciones para mí. Yo creo que, primero, la de informar objetivamente lo que ha acontecido, o sea, lo que acontece y lo que está aconteciendo. Y segundo, la de denunciar lo injusto y supervisar o vigilar a los que gobiernan, y por los intereses de los que menos tienen y los gobernados, ¿no? Y por último, creo que tiene una función de orientar o guiar a los receptores. Creo que las primeras 2 me atrevo a afirmar que es de consenso común, nadie tiene objeción, ¿no? Pero la última puede haber discusión, es un poco polémico, ¿no? O la prensa debe o no debe tener una función de orientar a la gente, ¿no? Les voy a contar una experiencia reciente. El día 11 de octubre, poco un mes, en horas de la noche, la CNN, con todo respeto por nombre, yo lo digo así, en su noticiero dio una noticia con secuencias gráficas, ¿no? Y con la imagen de un entrevistado, un panameño, llamado Eduardo Arias. Es un panameño ahí, común y corriente, como cualquier panameño. Y decía el locutor que gracias a este panameño, porque este panameño, por descuidar detalles, yo no sé qué detalles él descuidó, descubrió la pasta dental tóxica, y salvó a millones de personas en 34 países. Dice ese panameño, millones de personas de 34 países. Y para enfatizar el impacto, el locutor exclamó, dice que salvó al mundo, dice ese panameño. Yo no sé cómo es el mérito de él, ¿no? Entonces, al término de esta entrevista, el locutor comenzó a hablar la producción de China. Entonces, enlaza las 2 cosas, obviamente, ¿no? Uno no puede entrar en detalles sobre la veracidad del supuesto descubrimiento del señor Arias, en el sentido de que si él salvó millones de vidas de personas, y el verdadero desenlace de esta suposición. Pero para mí es algo exagerado, ¿no? Millones de personas y salvó al mundo. Y de corte sensacionalista, yo creo, es algo así, ¿no? Puede ser, existe la pasta de tóxico, algo así, ¿no? No, yo no he oído que alguien murió por cepillarle el diente, ¿no? Y cómo pudo salvar a millones de personas. Ese peligro muy grande. Lo que más me sorprendió fue su insinuación a China. Y dice, esa pasta viene de China. Porque China era la fuente del mal, ¿no? Que bien podría
millones de personas si no hubiera por este señor llamado Arias. Así es el resultado de lo que dice. Aquí, con la venia de la sala, aquí tengo un periódico. Yo no quiero mostrar el periódico. ¿Qué es? Aquí está un chino, un extranjero ahí. Aquí todo esto. Ay, perdón. Está el envenenamiento del comercio chino. Ahí tiene. Recorre medicina tóxica, ruta desde China hasta Panamá, vía España. Y toda la ruta así. Y con todo, casi 2 páginas enteras para el tema. Y después se quedó sin explicar ni nada. Entonces, ¿cómo fue el estado, cómo fue el asunto y cómo resolvió el problema? Y murió, no se sabe, ahí sí ya pasó. Y por casualidad, esa misma noche, 10 de octubre, oí en la televisión el presidente Calderón de México se refirió también a la prensa. Él dijo: la libertad de prensa se ejerce acompañada de responsabilidad. Él habló. Yo estoy muy de acuerdo con el presidente cuando habla del ejercicio de la prensa de libertad. Tiene derecho a hablar de libertad, pero tiene que acompañar con la responsabilidad. También recuerdo otro ejemplo. El año pasado, el presidente de Brasil, Inácio da Silva Lula, él se quejó de lo que hizo la prensa brasileña durante el proceso de investigación sobre un supuesto escándalo de su partido. Y después se aclaró. Él no tuvo nada que ver con la gente, con la cosa. Él se quejó una cosa, dice que sí, diciendo que a la hora de la verdad se sabe que lo que inundó la prensa no fue cierto, pero nadie se encarga de decir un perdón por lo que hizo. Entonces, falta de responsabilidad. En los últimos meses, con todo respeto a México, yo no quiero ofender a nadie, pero si sintiera, pero yo le pido disculpas, pero yo soy nada más para dar un ejemplo, ¿no? Y la prensa mexicana, en lo que se refiere a China, ha hablado mucho en torno a las cuotas compensatorias sobre productos chinos. Hay opiniones muy diferentes. Yo entiendo perfectamente todo lo que se expresa. Pues yo creo porque este tema se atañe a los intereses primordiales de ciertos sectores de la sociedad de México. Cuando se refiere a sus intereses nacionales, tiene pleno derecho a discutir, a hablar cualquier cosa. Yo entiendo perfectamente, aunque hay cosas que no me gustan, pero yo entiendo y comprendo perfectamente. Pero hay otros temas que no están directamente vinculados a México. La forma de información, yo no estoy de acuerdo o no me gusta. Por ejemplo, sobre los juguetes chinos que se retiraron, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mattel, sí, que se retiraron tantas cosas y hay muchos espacios sobre esta información, pero después, cuando Mattel mandó su vicepresidente a China a decir, bueno, esto tenemos culpa nosotros también, porque fue defecto de diseño, y pidió disculpas a China, pero la mismo medio, casi dice que esta boca no es mía, ¿no? Pero dio una información muy chiquitita y metiendo otras cosas, es el fin de esta ronda de información. Por eso hay prensa china, en la prensa china se habla que bueno, está bien, que Mattel pidió disculpas, pero la prensa americana también que pedir disculpas, porque esto daña la imagen de China. Todo lo que se relaciona a Made in China quería dañar. O sea, en su campaña de satanizar a China. Entonces, la prensa americana también tiene que pedir disculpas. Eso es lo que dicen ellos, ¿no?
También, por ejemplo, aquí tiene a grandes títulos de desplaza China a Estados Unidos en emisiones de dióxido, carbono, sí. Esta también es un tema sí, porque por lo menos no es realidad. Eso no es realidad. Puede ser algún día en el futuro, China reemplaza a Estados Unidos como la primer país emisor de ese gas, ¿no? Pero se dice, recientemente yo leí una información, se llama New Economic Foundation de Gran Bretaña, indica en octubre, un informe de octubre, que si todo el mundo vive con el mismo consumo de energía de los estados de los norteamericanos, al estilo americano, la humanidad, que nosotros necesitaríamos 5.3 planeta terrestre. Si vivimos como los franceses e ingleses, necesitaríamos 3.1 planeta. Si como los alemanes, 2.5. Si como los japoneses, 2.4. Y si como los chinos, solo 0.9. Solo 0.9 de planeta. Ahí es una comparación de quién tiene la responsabilidad de reducir. Pero China también tiene responsabilidad de reducir la emisión. Así que tiene más responsabilidades son ellos, no echan la culpa a otros, ¿no? Entonces, para concluir, yo quisiera recordar, porque me impresiona mucho lo que dijo el presidente Calderón, es la libertad de prensa acompañada de responsabilidad. Entonces, los medios de comunicación tienen el deber de orientar al receptor y no tiene derecho a mal guiarlos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor Wu, por un tema pues tan poco tratado y tan importante, ¿no? Justamente para la comprensión entre dos países en donde muchas veces se da mucha incomprensión y en donde los medios juegan un papel tan importante, ¿no? Muchas gracias, pues entonces no sé si haya preguntas, comentarios de cualquier índole, por favor. Mire, en forma extraoficial yo recuerdo que Xinhua tenía distribución de revistas antes del establecimiento de la República, de las relaciones diplomáticas. Entonces eso es una parte. Me llamó la atención quizás por que tomaron las imágenes que las revistas extranjeras que mostró eran de moda y no había revistas, digamos, de análisis político como Spiegel o Alemán o Express o de Observer, o sea, quizás fue porque las tomaron aquí, porque cuando yo viví hace 30 años en China, sí estaba muy limitado el acceso a esa información, sí había corresponsales, inclusive la agencia EF tuvo corresponsales a partir de 78, entonces, digamos, también hay mucha polémica en cuanto al uso restringido de acceso a Internet desde los acontecimientos de Tiananmen en 89. Entonces, esos sitios que usted habla son universidades, hay cafés Internet, algunas personas, sí yo tengo amigos extranjeros con los cuales me puedo comunicar a través de Internet o amigos en la embajada, es decir, existe esa profusión de apertura y un par de cosas, o sea, tengo yo varias profesiones unidas de ingeniería química, y yo creo que sí, digamos, en la producción china que están tratando de convertir de energía a base de carbón, potencialmente sí puede ser un problema, amén de problemas mayores como la presa de las Tres Gargantas. Y la última, yo veo mucho cine chino, tanto aquí en México o afuera, y creo que es un medio que sería importante también, porque el lenguaje cinematográfico es diferente, pero al menos a mí me permite, aparte de estos medios que efectivamente llegamos, ver parte de la realidad y de esa autocrítica
que no la alcanzo a ver todavía en su revista. Quizás ya no sean las revistas oficiales, tengan coinversión extranjera, pero así una parte muy crítica. Yo respeto mucho al pueblo chino, les agradezco que fui huéspedes allá 2 años, pero siento que no es tan crítica ni puede hacer. Y un problema que alguna gente que vemos es de que se orienta a una sociedad de consumo, que es lo que está pasando, como usted lo dijo, es una cuña comercial, pues potencialmente, como Clinton quería, dice que el día en que todos los chinos tengan los coches, y de ahí el artículo de Pilar Jiménez, que tienen que bajar las emisiones ahora para los Juegos Olímpicos, porque evidentemente si hay una forma de consumo que puede representar un peligro. Sí, señor. Sí, la pregunta era de que por qué no se vio la cuestión de del cine entre los medios, es una de ellas. Y la pregunta también fue de que si él tiene conocimiento, claro, era un periodo difícil, cuando usted estudiaba en la Universidad de La Habana, era el periodo del conflicto sino-soviético, y no había inclusive mucha relación, pero sí yo recuerdo que la distribución de China Reconstruye y de Remy Ribao y eso fue previa a la instauración de la agencia oficialmente. Muy interesante su plática, su exposición. Yo quisiera hacer una pregunta concreta. ¿Cómo está el tema de la libertad de expresión en los medios en China? Bueno, yo quiero preguntar si en China, más bien, ¿cómo se da en China la difusión de noticias para minorías como Xizang, Tíbet, o para la etnia Miao en Yunnan? Pues, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a responder por el orden de preguntas, ¿no? Y yo creo que si existe una tendencia de sociedad de consumo, como indica usted, pero lo importante es que se ha detectado el problema y ha tomado medidas para corregir, enderezar. Porque China es un país o una sociedad muy peculiar y muy complicada. Y precisamente por su mayor recurso y su mayor problema, que es su población. Tenemos 1.300 millones de personas. Entonces, suele decir ahora en China que hacemos cualquier cosa, tenemos que tomar cuenta en este número de nuestra población. Porque si por más grande que sea el éxito que tenemos, si se divide entre los 1.300 millones, se reduce al mínimo. Por más pequeño que haya el problema, si multiplica por 1.300 millones, se agranda al máximo. Entonces, ese proceso que ahora vamos a cumplir, como el próximo año, como a cumplir 30 años, de reforma y de apertura, salió precisamente de un país cerrado con 7 llaves. No tenía ninguna comunicación con el extranjero, muy poco con el extranjero y casi nada con el occidente, ¿no? Y la única salida era con Hong Kong, como una entrada y salida para el occidente. Y la otra parte con los países socialistas, encabezado por la Unión Soviética. Entonces tenemos que pensar primero en la población, segundo en la historia, de dónde partió. Si comparamos con la China de hoy, en el futuro ya hay otra. Si comparamos con la China de hace 30 años, es muy difícil entender. O si no comparamos, es muy difícil entender las cosas que usted menciona. Por ejemplo, la Internet, como yo decía, hay 144 millones de internautas, la mayoría son jóvenes. Tengo que decir, yo creo que si el gobierno sí tiene intervención, control de Internet,
lo que más se destaca es por los vicios sociales, por lucros comerciales, ahí meten algo de pornografía, eso es categóricamente controlado. Entonces hay campañas contra estas actividades comerciales y dañinas a la juventud, porque los internautas, la mayoría son jóvenes, ¿no? Entonces eso es un control. Yo creo que ese control es el bien de la gente. Hay otras cosas, en China tenemos tantas cosas por hacer. Entonces la estabilidad del pueblo, de la sociedad, es muy importante. Por eso decimos, hacemos la patria con la economía de mercado, pero no con la sociedad de mercado. Ahí está la diferencia. Porque considera el mecanismo es un método, es una forma. Quiere olvidar la etiqueta de socialista o capitalista. Pero hay que mantener la sociedad de no mercado, no por intereses, sino una sociedad de armonía. Y para mantener esta estabilidad, sí, yo creo que hay que tener algunos filtros en las informaciones. Esto lo controla el Estado. En cuanto a las revistas importadas, ¿no?, que ahí aparecen de moda, de ciencias, de moda, de estas cosas, están abiertos. Es una apertura paulatina. Yo no sé si en el futuro se abre a toda revista, pero en hoteles ya tienen otra revista de tipo político, como Time, cosas así. Ya están hoteles, se puede leer. Yo creo que es un proceso paulatino. Por los dirigentes tienen su idea de que hacemos todo paulatino, porque la famosa frase del fallecido líder Deng Xiaoping que comenzó la reforma es cruzar el río tocando piedras para no caer y no hundirse y se ahoga, ¿no? Entonces eso es la política en general, ¿no? Y la segunda pregunta sobre la libertad de expresión, como yo creo ya expliqué el porqué. Esto todo lo hacemos de acuerdo con las condiciones específicas de China. Y otra parte, yo creo que también lo que yo cité al presidente Calderón, es la libertad de expresión, tiene que estar acompañada con la responsabilidad. Y por último, sobre los grupos étnicos. En China tiene 55, o sea, la mayoría son de la nación de Han. Y hay otros 55 son grupos étnicos. Los grupos étnicos tienen su propio idioma. Primero idioma tiene su lengua. Unos tienen su escritura y otros ya perdió su escritura. Yo entiendo que el Estado tiene política incentiva de que cada nacionalidad, cada grupo étnico conserva lo cultural, como los tibetanos, como los de Uigur en el sureste, los musulmanes, cada uno conserva su costumbre, su cultura, tiene su escuela de propia lengua, tiene revistas en el grupo de publicación internacional de China, también publica revistas en coreano, en Tíbet, en tibetano y en Uigur, y otros idiomas, los grupos más grandes, ¿no? No puede ser el 55. Entonces, pero cada uno tiene su propio estilo de vida y entonces están protegidos, ¿no? Gracias. ¿Qué? Una pregunta, yo me pongo en la lista después, sobre el tema específico de México y China, ¿no? Yo tengo la impresión de que en México buena parte en los últimos años, no solo en los últimos meses, buena parte de la información sobre China en México, en periódicos, en la televisión, está muy concentrada en la parte económica y muy concentrada en la parte comercial. Tengo la impresión de que la información de China, la información de México en China es bastante más amplia y no solo vinculada, o sea, no creo
que en China estén tan concentrados sobre el tema de cuotas compensatorias, mientras que acá en México sí sale muy seguido. ¿A qué se debe esta diferencia de información entre ambos países, ¿no? Sí, buenos días. Felicitarlo por la charla tan amena. Y en segundo lugar, a mí lo que me preocupa es, bueno, más bien la pregunta es, ¿qué sabe usted sobre el abogado Gao Zhisheng, un abogado en derechos humanos que Amnistía Internacional declaró desaparecido hace unos meses? No hay en China, por supuesto. ¿En serio? Porque Amnistía Internacional ya lo tiene reportado como desaparecido. No, bueno, este abogado también fue nominado para el Premio Nobel. Sí. Que no sabe nada. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por su plática. Y mi pregunta sería, ¿qué posibilidades tenemos o tienen los extranjeros para poder atender las noticias en China? ¿Qué tan abiertos o cuáles son los procedimientos para que podamos ir a ver lo que pasa en China? Sí, ir a China a poder registrar lo que está pasando. Primero agradezco la pregunta del doctor Dussel. Creo que es un tema muy importante y aquí la mayoría de las conferencias concentramos en el tema de aquí en esta aula, concentramos en el tema comercio industrial, ¿no? Yo creo que he sido testigo de este gran esfuerzo que ha hecho Sechimex y personalmente el doctor Dussel, el doctora Trápaga, para el entendimiento y comprensión sobre este tema tan importante, ¿no? Y creo que es cierto que en China, yo creo que los chinos casi no saben la cuota compensatoria, a menos que los de círculo comercial y de comercio exterior, solo saben que esto no se puede exportar a México, esto tiene impuestos muy altos para entrar a México. Yo creo que solo un círculo muy cerrado sobre el tema compensatorio. Yo creo que primero es que este mismo tema, como comentaba, no es tan importante en China como aquí en México, que afecta el empleo, al desarrollo de alguna empresa, de los empresarios, intereses tan importantes para los mexicanos. En China los que dicen que yo voy a exportar a México, si no, no voy para Brasil. Si México me cierra el mercado, voy para otro país. Yo creo que el enfoque es muy diferente y el grupo de personas afectados es mucho más reducido que en México. Por eso se enfoca poco, ¿no? Yo casi no oigo en China de la cuota compensación, no entiende de qué se trata. Yo creo que la razón principal es que los intereses son diferentes. Y por otra parte, si hablando de comercio exterior, el comercio, usted economista, ¿no? El comercio de México, entre China y México, ocupa un porcentaje muy pequeño, no tan importante en el global. Si ocurre algo con Japón o con Estados Unidos, sería muy llamativo en China. Pero con México, con todo respeto, no es tiene cuota tan alta, ¿no? en la ocupación tan alta en el comercio global dentro del marco de China. Yo creo que estas son las dos principales razones que se habla poco de este tema. Y también es la pauta, o sea, tradicional, de informar todo lo que acontece en México, ¿no? Que las cosas que puede, deporte, cultura, todas estas cosas. Por ejemplo, últimamente en Guanajuato, el Cervantino, y en agosto y en julio, aquí se hizo las presentaciones de conjuntos artísticos, 4 o 5. Ahí estos se
se informó bastante en la prensa china cómo aceptan, cuál es la reacción de los mexicanos, porque consideran que es una promoción entre los dos países, de las relaciones bilaterales, ¿no? No sé si está bien, doctor. Otra cosa, la verdad que yo no conozco ese señor, a lo mejor estoy tan lejos. Puede ser, yo no sé qué razón desaparece, ¿no? Y la fuente suya, pero con todo respeto a su pregunta, ¿no? Pero yo no puedo. ¿Eh? Amnistía Internacional. Ah, sí, pero no leo la página de ellos. Por eso. Ah, sí. Ah, bueno, yo voy a ver y después nos vemos ya cuando le contesta, ¿sí? La próxima vez cuando vemos ya conversamos sobre el tema, ¿no? Claro, sí, y por último sobre la visita de periodistas de periodistas mexicanos, usted dice, ¿no? Sí, lo digo en el marco porque leí una nota sobre la regulación reciente acerca de la investigación que hacen los extranjeros acerca de China, y esto está regulado, inclusive hay una multa declarada para aquellos que lo hagan fuera de un marco regulatorio dentro de China. Entonces, por eso mi pregunta. Ayer yo leí, yo no sé si coincide con su pregunta, ¿no? Ayer yo leí en la página de internet, precisamente hablando de alguien, de un grupo de internacional, algo así, ¿no? Sobre la regulación del periodismo en China, sobre cobertura de las Olimpiadas. Desmintió lo que se hablaba por restricciones. Dice que estamos ofreciendo facilidades para la cobertura de los periodistas. Precisamente yo saqué ese número de 30,000 periodistas cubrir la Olimpiada de esa información. Yo creo que no es cierto. Como yo le decía, el club de primera plana, todos los años mandan 10 y los mexicanos de la televisión van. Aquí está la secretaria de prensa de la Embajada China. Ella sabe más que yo que cómo van los mexicanos a China a ir a cualquier lugar. No sé si tiene alguna palabra. Sí, buenos días. Es que ahora China tiene una política muy abierta en cuanto a la entrada de los medios extranjeros a China. Por ejemplo, ahora México ya tiene sus oficinas, algunos medios informativos de México ya tienen sus oficinas de representación en China. Por ejemplo, últimamente ha atendido a muchas solicitudes por parte de los medios mexicanos para tener sus corresponsales u oficinas de corresponsal en Beijing. Por ejemplo, Televisa ahora ya tiene su oficina de representación de deportes allá en Beijing, y Mexport también tiene su oficina y ya empieza a publicar fotos y hacer programas desde el primer aniversario de la apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing. Ya empieza a tener estos programas en sus medios. También esta reforma que ha hablado tanto el señor Wu Yongheng, tiene su corresponsal, pero ella no es oficial, ya no tiene acreditación oficial. Está haciendo trámites ahora. O sea, China está abierta para todo el mundo. Todo el mundo que quieren conocer China pueden ir allá a ver con sus propios ojos y no tienen que copiar siempre lo que dicen los medios occidentales. Por ejemplo, durante el tiempo que he trabajado aquí en México, siempre leo los medios locales, por ejemplo, Reforma, que habla, lo que más habla de China entre todos. Veo que tienen muy pocas opiniones propias, siempre copian lo que dicen otros. Eso es por la falta de conocimiento y a veces hablan cosas falsas y no son de verdad. Eso solo porque no conocen, siempre copian lo que dicen otros. Y ahora en China cada vez hay más medios extranjeros que informan China
objetivamente. No sé si he explicado bien y me entiende. Sí. Gracias. ¿Algún comentario adicional, pregunta? Sí. Sí, me gustaría saber si estos locutores de que usted habla de Radio China Internacional, me imagino que serán antiguos estudiantes del tercer mundo, que yo conocí, gente de Sri Lanka o africanos, porque antes había un grupo que le decían Chuanya, expertos para la corrección, digamos, de las publicaciones, inclusive alguno de ellos, el doctor Gustavo Vargas, recientemente fallecido, y mucha gente que conoce. Me imagino que estos locutores de esos idiomas es parte de esta personal de Liu Shueshan, de estudiantes que en un tiempo estuvieron allá. Nada más quería saber si se trata de este tipo de personas que tienen quizás más campo de trabajo porque en su país, dado que la presencia china es de otro tipo, no han tenido, yo pienso, porque por ejemplo conozco a un amigo filipino que sí trabaja para Times, que tenía más opciones de trabajo en China. Bueno, de igual forma yo también pienso, pero yo desconozco la verdad cómo funciona ellos, ¿no? Pero yo pienso que son estudiantes que fueron a África a aprender Swahili y otros lugares. Yo pienso. Sí. Que sí, porque la televisión china, que yo estaba hablando de Canal 4 de español, francés, son latinos o españoles. Yo no puedo, a veces por la Z, es española y es otro peruano, yo no sé, pero son extranjeros. También hay chinos, ¿no? Hay chinos extranjeros, hay de ambos. Porque China está abierta, no está cerrada para... Eso es una forma, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias, señor Wu. Y digo, yo sí creo que se vale la pena hacer la propaganda de leer más y utilizar más la revista de China Hoy. El señor Wu ha sido muy abierto también ahí tanto de difundir la revista y de permitir también escribir temas que a la revista le sea relevante, de gente que no necesariamente es de la revista, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que utilicemos este medio para mejorar ahí el intercambio entre ambos países y América Latina. Gracias, señor Wu, ¿no?